La mansión del horror. Un vistazo a la vida de los Menéndez. Beverly Hills, California. Un lugar de ensueño, de mansiones imponentes y vidas aparentemente perfectas. Este enclave exclusivo es conocido por sus calles bordeadas de palmeras, tiendas de lujo y residencias que parecen sacadas de una película. Aquí, la opulencia es la norma y la privacidad es un bien preciado. Pero detrás de las fachadas relucientes, a veces se esconden secretos oscuros, historias que harían temblar al mundo entero. Las sombras que se proyectan en las paredes de estas mansiones pueden ocultar más de lo que uno podría imaginar. Esta es la historia de una de esas familias, la familia Menéndez, cuya tragedia conmocionó a Estados Unidos y aún hoy sigue generando controversia. La familia Menéndez parecía tenerlo todo: éxito, belleza y una vida de ensueño. Pero como veremos, las apariencias pueden ser engañosas. José Menéndez, un exitoso ejecutivo de Hollywood, y Mary Louise Kitty Anderson, una ex reina de belleza, parecían tenerlo todo: riqueza, poder y dos hijos jóvenes y atractivos, Lyle y Eric. José era conocido por su astucia en los negocios y su capacidad para convertir cualquier proyecto en oro. Kitty, por su parte, era la imagen de la gracia y la elegancia. Vivían en una mansión de ensueño, rodeados de lujo y privilegios. La casa estaba decorada con las mejores obras de arte, muebles de diseño y todo tipo de comodidades modernas. Era un hogar que reflejaba su estatus y éxito, pero la imagen de familia perfecta se desvanecía tras las puertas cerradas. Las discusiones eran frecuentes y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Lo que parecía ser una vida perfecta desde el exterior era en realidad un campo de batalla emocional. Las grietas en la fachada comenzaron a notarse, no solo en las paredes de la mansión, sino también en las relaciones familiares. Las sonrisas para las cámaras ocultaban un profundo malestar y resentimiento. Los vecinos susurraban sobre las peleas, los gritos que se escuchaban desde el interior de la casa. Las luces encendidas a altas horas de la noche y las sombras que se movían detrás de las cortinas alimentaban los rumores. La comunidad de Beverly Hills, siempre atenta a los escándalos, no tardó en notar que algo no estaba bien en la casa de los Menéndez. Había tensión, secretos que se escondían bajo la alfombra de la opulencia. Las apariencias eran mantenidas a toda costa, pero el precio de esa fachada perfecta era alto. Los secretos oscuros y las tensiones no resueltas se acumulaban, creando una atmósfera de inminente desastre. Y entonces, una noche fatídica, la tragedia irrumpió con la fuerza de un huracán, dejando al descubierto la oscuridad que se escondía en el corazón de la familia Menéndez. La noticia del crimen sacudió a la nación, revelando una historia de abuso, manipulación y desesperación que nadie podría haber imaginado. La mansión, que una vez fue símbolo de éxito y felicidad, se convirtió en un escenario de horror y tragedia. Una noche trágica en Beverly Hills, los asesinatos de José y Kitty Menéndez. La historia que conmocionó a una comunidad entera y dejó una marca indeleble en la memoria colectiva. 20 de agosto de 1989. Una fecha que quedaría grabada en la historia criminal de Estados Unidos. La noche caía sobre Beverly Hills, cubriendo la ciudad con un manto de aparente tranquilidad. Las luces de las mansiones brillaban, ajenas a la tragedia que estaba a punto de desatarse. Dentro de la mansión de los Menéndez, sin embargo, se desarrollaba una escena dantesca. La opulencia de la casa contrastaba con el horror que se vivía en su interior. José y Kitty Menéndez estaban sentados en el sofá de la sala de televisión, disfrutando de una tranquila noche de domingo. La pareja, conocida por su éxito y riqueza, no sospechaba el destino que les aguardaba. De pronto, el sonido de los disparos rompió el silencio. La calma de la noche se vio interrumpida por el estruendo de las balas, que resonaron en toda la mansión. Los cuerpos sin vida de José y Kitty fueron encontrados en un charco de sangre. La escena era desgarradora, un testimonio de la violencia que había irrumpido en su hogar. Habían sido asesinados a balazos, la brutalidad del ataque era evidente. Las heridas de bala en sus cuerpos mostraban la ferocidad con la que fueron atacados. La policía llegó a la escena del crimen para encontrar a Lyle y Eric, visiblemente afectados,
relatando entre lágrimas cómo habían encontrado a sus padres asesinados al volver a casa después de una noche en el cine. Los hermanos, envueltos en una mezcla de shock y dolor, se abrazaban, buscando consuelo en medio de la tragedia. El horror se apoderó de Beverly Hills. La noticia del brutal asesinato se esparció rápidamente, dejando a la comunidad en un estado de incredulidad y miedo. ¿Quiénes podrían haber cometido un crimen tan atroz? La pregunta resonaba en las mentes de todos, mientras la policía comenzaba a buscar pistas y respuestas. La policía comenzó a investigar, buscando respuestas en un caso que parecía sacado de una película de terror. Los detectives revisaban documentos, interrogaban a posibles testigos y analizaban cada detalle de la escena del crimen. Los hermanos Menéndez, convertidos en víctimas de un doble homicidio, se aferraban el uno al otro, aparentemente destrozados por la pérdida de sus padres. La imagen de Lyle y Eric, abrazados, con expresiones de tristeza y shock, se convirtió en un símbolo de la tragedia que había golpeado a la familia Menéndez. La investigación continuó, y con el tiempo, se revelaron detalles que sacudieron aún más a la comunidad. La opulencia de Beverly Hills, con sus mansiones de lujo y calles tranquilas, se vio empañada por el oscuro misterio que rodeaba los asesinatos de José y Kitty Menéndez. José y Kitty Menéndez eran conocidos por su éxito y su vida aparentemente perfecta. Sin embargo, detrás de esa fachada, se escondían secretos y tensiones que eventualmente saldrían a la luz. A medida que la investigación avanzaba, los medios de comunicación se volcaron sobre el caso, convirtiéndolo en un espectáculo mediático. Los hermanos Menéndez, que inicialmente fueron vistos como víctimas, pronto se encontraron en el centro de la controversia. El juicio de Lyle y Eric Menéndez se convirtió en uno de los más seguidos de la década, revelando detalles impactantes sobre la vida familiar y los motivos detrás del crimen. La historia de los Menéndez, llena de giros y revelaciones, sigue siendo un recordatorio de cómo las apariencias pueden engañar y de cómo la tragedia puede golpear incluso en los lugares más inesperados. Sospechas y excesos. El comportamiento de los hermanos tras la tragedia. A medida que avanzaba la investigación, las sospechas comenzaron a girar en torno a Lyle y Eric. Su comportamiento, en los meses posteriores al asesinato de sus padres, era cuanto menos extraño. Mientras que el mundo los veía como víctimas de una tragedia inimaginable, los hermanos Menéndez parecían más interesados en disfrutar de su nueva fortuna. Compraron autos de lujo, relojes caros, viajes extravagantes. Parecían más preocupados por gastar el dinero de sus difuntos padres que por encontrar a sus asesinos. La policía, observando de cerca, comenzó a notar contradicciones en sus declaraciones. Las piezas del rompecabezas no encajaban. Las sospechas crecieron cuando la novia de Eric, con quien el joven había iniciado una relación poco después del crimen, se presentó ante la policía con una información crucial. Eric le había confesado su participación en los asesinatos. Las autoridades tenían lo que necesitaban para actuar. Lyle y Eric Menéndez fueron arrestados, acusados de los asesinatos de José y Kitty Menéndez. Confesiones inesperadas. Lyle y Eric Menéndez desnudan su verdad. En un caso que capturó la atención de todo el país, los hermanos Menéndez se convirtieron en el centro de un drama judicial que revelaría secretos oscuros y perturbadores. Tras meses de investigación, el caso dio un giro inesperado. Lo que parecía ser un asesinato sin sentido comenzó a desentrañarse como una historia de abuso y desesperación. Eric, en una sesión con su psicólogo, confesó haber matado a sus padres. Esta confesión no fue un simple acto de remordimiento, sino una revelación que sacudió los cimientos de la investigación. La confesión, grabada por el profesional, se convirtió en una pieza clave de la investigación. Esta grabación detallaba no solo el acto del crimen, sino también los motivos detrás de él. Poco después, Lyle, ya detenido, también confesó su participación en el crimen. Su confesión corroboró la historia de su hermano y añadió más detalles a la narrativa de abuso y sufrimiento. Las confesiones de los hermanos Menéndez conmocionaron al país.
Los medios de comunicación se llenaron de titulares sensacionalistas y debates acalorados sobre la culpabilidad y las motivaciones de los hermanos. ¿Por qué dos jóvenes, aparentemente sin antecedentes violentos, asesinarían a sus propios padres a sangre fría? La respuesta a esta pregunta comenzó a emerger a medida que se revelaban más detalles sobre su vida familiar. Las historias que contaron, llenas de dolor, abuso y miedo, comenzaron a tejer una imagen mucho más compleja de la familia perfecta que todos creían conocer. Los Menéndez no eran simplemente una familia adinerada y exitosa. Detrás de las puertas cerradas había un mundo de sufrimiento y terror. Lyle y Eric alegaron que habían actuado en defensa propia, que el asesinato de sus padres fue un acto desesperado para escapar de un ciclo interminable de abuso, que habían sufrido años de abusos físicos, emocionales y sexuales por parte de sus padres, especialmente por parte de José. Las descripciones de los abusos eran gráficas y perturbadoras, pintando una imagen de una infancia robada y una juventud marcada por el miedo. Sus historias, llenas de detalles escabrosos, dividieron a la opinión pública. Algunos veían a los hermanos como monstruos despiadados, mientras que otros los consideraban víctimas de circunstancias horribles. ¿Eran estos jóvenes asesinos a sangre fría o víctimas desesperadas que habían visto en el asesinato la única salida a su infierno personal? La verdad, como suele ser el caso, probablemente se encuentra en algún punto intermedio, en una zona gris donde el bien y el mal se entrelazan de manera inextricable. La casa de los Menéndez, que una vez fue un símbolo de éxito y prosperidad, se convirtió en un recordatorio sombrío de los horrores que pueden esconderse detrás de una fachada perfecta. La historia de Lyle y Eric Menéndez sigue siendo un testimonio de cómo el abuso y el sufrimiento pueden llevar a actos de desesperación inimaginables. El juicio de los hermanos Menéndez no solo fue un evento mediático, sino también un momento de reflexión para la sociedad. Nos obligó a cuestionar nuestras percepciones sobre la familia, el abuso y la justicia. A medida que el juicio avanzaba, la nación se dividió aún más. Las discusiones sobre la culpabilidad de los hermanos y la naturaleza del abuso que sufrieron se convirtieron en temas recurrentes en los hogares y en los medios de comunicación. Hoy, Lyle y Eric Menéndez cumplen sus sentencias en prisión, pero su historia sigue resonando. Nos recuerda que detrás de cada crimen hay una historia, y detrás de cada historia, una verdad que a menudo es más compleja de lo que parece a simple vista. La tragedia de los Menéndez es un recordatorio de que las apariencias pueden ser engañosas y que el verdadero rostro de una familia puede estar oculto detrás de una máscara de normalidad. La verdad, en toda su complejidad, es lo que finalmente salió a la luz en este caso desgarrador.